Muy bien, estamos aquí y recibimos en el estudio de Radio High al doctor Ricardo Nachman. La primera pregunta que le voy a hacer al doctor antes de presentar, está Karina Krasuk también aquí. No, yo la dejo allí, está en el punto oscuro de las cámaras, pero no nada, quiero agradecer a la Embajada de Israel por haber posibilitado esta entrevista aquí en el estudio. ¿Nachman o Nachman? Oh, ok. Es una pregunta difícil. En el año 20 y pico, 23, 26, cuando mi familia vino por separado. Entonces, imagínate que las personas que escribían el apellido de acuerdo a lo que escuchaban, no, yo soy Nachman, como mi familia, mis abuelos, etcétera, los tíos abuelos. Y cuando otros de la familia vinieron, ¿cómo se llama? Nachman. CH en Europa es es J. ¿Cómo figura el pasaporte israelí? En hebreo o en el castellano. Bueno, en hebreo es Nachman. Muy bien, para nosotros será Nachman entonces, porque... Dale, no tengo ningún problema. Porque, no, yo digo, yo soy Salzman. Cada vez que digo con la Zain adelante, algunos se ríen. Pero es así, no es una S, es una Zain. Entonces cuando me preguntan, yo digo Salzman. Me dicen, ¿Salzman o Salzman? Me gusta, me parece que es distintivo, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, el doctor es médico forense y está hoy aquí con nosotros porque le ha tocado intervenir profesionalmente en una de las tareas que él después nos va a contar, probablemente más dolorosas, pero también profesionalmente más desafiantes que pueda tener un médico, que es la identificación de las víctimas del 7 de octubre. Y le voy a pedir primero que vayamos unos años hacia atrás, porque no era la primera vez que usted intervenía, por supuesto, en la identificación de cuerpos. Lo había hecho no solo en Israel, sino fuera de Israel. ¿Cómo era esa experiencia y qué la diferencia de lo que vino después? Bueno, o sea, en primera medida, sí, en el tsunami del 2004... Que hoy se cumplen 20 años, justo. Exactamente. Hoy. El terremoto de Haití en el 2010, la caída de un helicóptero, todos los atentados terroristas que hemos estado viviendo en los años 2000 y pico. Y sí, o sea, uno lo ha vivido, o sea, me he formado experimentando todo lo que es el horror, etcétera, etcétera. Y si saltamos directamente a cuál es la diferencia es de que esta vez es mi pueblo. Es mi pueblo y una gran masa. Una masa importante de gente inocente, niños, jóvenes, bebés, etcétera, que fueron masacrados. O sea, no fue una tragedia como un tsunami, un terremoto. Claro, hoy es justo el aniversario de Cromañón. Uno asume que todas las víctimas murieron por inhalación y seguramente los médicos forenses en general habrán encontrado casi la misma situación en todos. Y bueno, ahí también tiene que haber habido un problema de negligencia, ¿ok? Sí, claro. Pero no algo, digamos, premeditado, planificó esto en forma estructurada como lo planificó el Hamas. O sea, ver la cantidad de lo diabólico en el lado más oscuro de un ser humano. Lo más oscuro y villano de un ser humano, que es de masacrar a la gente por varios motivos que no son compatibles con un pensamiento humano sano, ¿sí? La cantidad de víctimas, la forma en que fueron masacradas y que es tu pueblo, o sea, es tu gente, es tu hermano, es tu padre, es tu madre, son todo parte de uno. Ese 7 de octubre era sábado, era Shabbat y era Hag. ¿Cómo se entera usted de lo que está sucediendo y en qué momento comienza su tarea? Bueno, yo vivo a 40 kilómetros al norte de la Franja de Gaza. A pesar de que todo Israel es muy chico, o sea, bueno, 40 kilómetros también es poco. 6:29 de la mañana, las sirenas empezaron a sonar. Yo estaba en la Sukkah con mi hija de 7 años que quería, en ese momento 6, quería saber lo que era dormir a la intemperie, o sea, en una Sukkah. Inmediatamente ella se levantó, todos adiestrados, papá, vamos al mamad, vamos al cuarto de seguridad. Nos encontramos con mi mujer, mi bebé, en ese momento, bueno, 1 año y medio, en el cuarto y vimos que, bueno, las sirenas no paraban de sonar. Ya entendíamos que había algo que era más allá de lo que uno estaba acostumbrado.
Prendimos la televisión, empezamos a escuchar y inmediatamente, bueno, llamé a la gente que tenemos que estar en contacto como para ver cómo vamos a hacer y qué es lo que hay realmente. Porque una cosa es que los medios periodísticos en un momento decían hay 20, 30, 50 muertos. Que ya de por sí es una tragedia en Es sí una misma. tragedia, sí, Sí. totalmente, ¿no? Una persona que muere en un atentado terrorista para nosotros es una tragedia humana, ¿no? Pero acá ya sabíamos que había más de 400 personas que estaban muertas, ¿no? Asesinadas. Entonces, inmediatamente nos empezamos a organizar, pues mi esposa también tiene mucho que ver con esto, es la encargada de la parte de la identificación por el ADN en el instituto. Hay un solo instituto en Israel. Y bueno, inmediatamente decidimos qué era lo que íbamos a hacer. Yo estoy a cargo de la organización profesional, digamos, de esto. Entonces viajé al Centro Nacional de Medicina Forense y bueno, empezamos con reuniones y ver qué es lo que se iba a hacer, cómo se iba a hacer, si era posible entender la magnitud de esto. Bueno, estábamos choqueados, pero con el pensamiento en cómo lo íbamos a hacer y cómo se iba a encaminar todo esto. ¿Y en qué momento, mencionaba a las 6:30 de la mañana, todavía en su casa, en qué momento empiezan a llegar las primeras víctimas? Bueno, no, se tardó un tiempo. Por eso, Sí, se tardó un no, tiempo en reaccionar en general. no, sí. Bueno, no Me nos imagino, olvidemos. que evacuar cuerpos. Claro, bajo fuego. Por eso. Fuego, misiles, Ujú. terroristas que estaban sueltos por todos lados, llegaron muy cerca de nuestra casa. Lamentablemente y con suerte, lamentablemente realmente, y con suerte fue que estuvo la fiesta Nova, la fiesta por la paz, que si la fiesta no hubiera estado ahí con más de 3.000, 4.000 personas que bailaban por la paz y no hubieran sido atacados, masacrados como una cacería humana a 390 jóvenes, entonces bueno, ya hubieran estado todos esos terroristas, miles de terroristas cerca de casa, pegado a casa. Sí, ya estaba todo, tenían nombres de personas muy importantes, de personas de la policía, sabían dónde vivían, iban a ir a buscar a todos ellos. No estamos hablando de algo improvisado, algo muy bien No, planeado. planificado en forma, pero perfecta, perfecta. Y si no era perfecto, era casi perfecto. Todo estructurado, planeado, ejercitado y bueno, tuvimos también suertes, ¿no? En todo esto, en todo lo terrible que se pasó. Bien, estamos ubicados entonces en el centro donde trabaja y empiezan a llegar las primeras víctimas. ¿Cuáles fueron los desafíos más complejos? Porque la identificación de un cuerpo, si el cuerpo estuviera entero, sería, entre comillas, mucho más fácil, pero no fue el caso. Ok, ahora, para poder explicar cómo fue todo esto, la decisión gubernamental fue de hacer lo que se llama concentración de las víctimas en un lugar mucho más grande que el Abu Kabir, que es el Centro Nacional de Medicina Forense, tiene una capacidad de 50 cuerpos, ¿no? O sea, no 200, sino 1.000. Entonces se llevó todo en toda una primera etapa a lo que se llama Shura. Shura es un campamento del ejército, del rabinato, donde se podía seguir trabajando por las protecciones antimisilísticas y el lugar es muy grande. Los primeros cuerpos tenían en general una posibilidad de hacer una identificación por métodos científicos que son más accesibles de alguna manera, como por ejemplo de las huellas dactilares, sí tenían esa posibilidad. Entonces era mucho más fácil hacerlo. Lo que pasa es que en los siguientes días llegaban cuerpos con diferentes grados de deterioro. No solamente por el paso del tiempo, perdonando por la ilustración Sí, la descomposición la lógica. descomposición lógica del cuerpo, sino que también por casos de cremación, explosión, partes de cuerpos, en donde uno tiene que apelar a una tecnología y a digamos, un saber mucho más complejo que como decías, un cuerpo que está entero y en un buen estado del cuerpo en general. Los métodos científicos sí o sí tienen que ser usados y nosotros bregamos por utilizar dos métodos científicos para poder hacer la identificación. En muchos casos era fácil hacerlo con uno solo, entonces se hacía por un solo método científico, o sea que
Con el correr de las semanas, las primeras pocas semanas ya empezaron a trasladarnos cuerpos y partes de cuerpos. Yo creo que, si mal no recuerdo, hemos llegado a revisar más de 8.400 partes, ¿sí? De cuerpos, lo más importante era hacer la identificación, la unificación de las partes para poder, cuando lo más rápido posible, entregar a las familias este cuerpo, esta parte del cuerpo, ¿no? Estaba pensando justamente en las familias, porque mientras este trabajo profesional se hace, muchas familias no tenían todavía idea si su ser querido había muerto, si había sido secuestrado, si había muerto y lo habían llevado a Gaza. O sea, hasta ese momento seguramente muchas familias, y cada tanto todavía vemos la aparición de alguna noticia de la ratificación de que alguien que tal vez se creía estaba secuestrado, en realidad ya había fallecido. Digo, sentían la presión, yo no me refiero a la presión gubernamental ni a la presión profesional, la presión social de tratar de determinar para aquellas familias que estaban aguardando si su ser querido vivía o no. Bueno, la presión siempre existe, y no solamente existe por parte de las familias, y decís que no, la parte gubernamental, sí, la parte gubernamental también tenía su presión por todos lados, ya sea por el ejército, por la policía, por los Habrei Knesset, los parlamentarios también, que han venido en varias oportunidades al instituto como para ver cómo podía acelerarse el trámite, como si podríamos, sí, acelerarlo. Un desconcierto total. Es un país muy joven, Israel, en general, entonces no se entiende demasiado lo que es el mundo de la medicina forense, de ningún aspecto. Pero la presión que nosotros sentíamos era del deseo de nuestro, por entender lo que es la importancia que tiene un cuerpo, una parte del cuerpo para la familia. Era nuestra propia presión. O sea, yo no en pocas oportunidades dije, vamos a hacer el 100% de la identificación, porque mi corazón decía eso, y porque mi mente decía eso, y porque no había otra, no podía haber aceptado nunca otra cosa. Los diarios decían, y mi jefe y otra gente decía, no, bueno, vamos a ser un poco más, digamos, tranquilos, y ver que no se va a poder hacer todo a lo mejor. No, yo no lo podía recibir eso. Sé lo que la familia siente, sé lo que la familia siente, y el corazón es que nos movió como para poder llegar a hacer el 100% de las identificaciones. Estamos hablando con el doctor Ricardo Nachman, o Nachman, como quieran ustedes, que es médico forense y está a cargo del instituto que justamente hizo la tarea tan dolorosa, ¿no? A ver, vamos, para que no tenga problema con mi jefe. No, ya dijo jefe. O sea, no, claro, bueno, yo no soy el director del instituto, tengo mi director que quiero que venga acá en algún momento a Argentina, tiene algún que otro pariente. Yo soy el director de lo que sería el área de medicina clínico forense, que también es revisar personas vivas, como hemos revisado los secuestrados, recuperados, liberados. Pero bueno, en estos casos sí, yo paso a ser, digamos, modestamente hablando, la experiencia que uno ha adquirido con el correr de los años de estar encargado de la parte de la identificación. Igual, para que se quede tranquilo, yo estoy a cargo acá y mi jefe está de viaje, así que yo estoy a cargo. No le digan nada, pero no, está bien. Yo, si me senté acá, me senté acá. No, le quería preguntar, generalmente cuando uno lee noticias o escucha a personas que se dedican a la medicina forense, en un caso criminal, la determinación, siempre dicen que el cuerpo de la víctima habla, cuenta. Por supuesto que son miles de víctimas, pero ¿qué le contaron? ¿Qué contaron? ¿Se le cuenta a la familia lo que su ser querido les contó a ustedes, o simplemente se dice, ok, aquí está? Digo porque algunos querrán saber y otros no sé. Es una pregunta que es bastante común, las dos preguntas, ¿sí? En una es común que a uno le pregunte eso, y bueno, esa es mi mantra, el cuerpo habla. ¿Ok? Si abrimos el libro o si miramos el libro por fuera, te dice muchas cosas. Lamentablemente en nuestra profesión podemos leer ese libro y entender todo lo que esas personas sufrieron, cómo sufrieron, y a veces cuánto tiempo. Las familias
en su gran mayoría, yo soy uno de los únicos que se encuentran con las familias de las víctimas. Primero porque mi gente, mis colegas, nadie quiere tener ese contacto que los alejaría totalmente de lo que es trabajar con un cuerpo sin vida. A mí siempre me gustó el contacto con la gente, también muerta y viva, y hablar con las familias para mí no es una obligación, es un deseo para poder abrazarles. Yo sé cosas que ellos quieren saber, los abrazo, les explico, y sorprendentemente, en una mayoría impresionante de casos, la familia quiere saber todo lo que encontramos, cómo se hizo la identificación, cuántas partes del cuerpo faltan, y si se va a poder encontrar algo, de qué manera murieron, si fueron producto de toda clase de daños físicos antes de morir, antes de ser asesinados, después de ser masacrados. Increíblemente quieren saber todo. Y debe ser tremendo contarlo porque, por supuesto, más allá de que uno quiera saber, en el momento de saber es de mucho dolor. Yo tanteo mucho. Tuve un caso... Claro, una cosa es la curiosidad y otra cosa es escuchar. No, seguro. Acá no. Yo estimo que no es curiosidad. En sí, en una gran parte de los casos no es ser curioso de qué fue lo que pasó, sino de tratar de cerrar un círculo, ¿no? Un círculo importante para la familia. Tanteo, veo un caso, por ejemplo, de una familia que después de mucho tiempo se encontraron partes del cuerpo en otro entierro, ¿sí? En otra sepultura, por cuestiones técnicas, por haber manejado también en lugares que no son los más profesionales, porque nosotros somos los profesionales y donde estaban los cuerpos son personas que trataron de hacer de la mejor manera, de la forma más rápida, toda la identificación. Pero bueno, hay cosas que se perdieron en el camino y gracias a Dios se recuperaron. Entrar a una familia muy, muy religiosa y ver toda la familia, una familia muy grande, papá, mamá, los abuelos, los hermanos, las cuñadas de los hermanos de la víctima y un hermano de 14 años. Dije, bueno, yo estaba con el ejército y abrazaron mucho a las personas, a los familiares, ¿no? En todo este tiempo y lo siguen haciendo. Entonces estaba ahí con la persona, con todo el equipo y dije, bueno, hasta acá llegamos. Discúlpenme, tienen todo el derecho de saber todo, pero bueno, acá hay una criatura de 14 años. Yo no tengo problema de hablar todo lo que quieran y a todos, pero es algo que ustedes tienen que tomar una responsabilidad. Entendemos, el padre de la familia, entendemos lo que está diciendo, doctor, y bueno, vamos a hablar entre nosotros. Salí de cuarto y cuando volví me dijeron, diga todo a todos, ningún problema. Okay. Y yo no tengo ningún problema de hablar todo lo que encontramos, las partes, qué nos encontró, cómo se encontró, todo, absolutamente todo. Hay dos aspectos que son los posteriores a esa identificación, algunos todavía en desarrollo, porque estamos hablando de aquellos que fueron liberados del cautiverio y que ustedes también tuvieron que revisar, los cuerpos que estaban en cautiverio y hay que identificar, y todavía tenemos 100 personas de las cuales no sabemos cuántas están vivas y cuántos no. O sea, no es un trabajo que terminó, ni mucho menos, es un trabajo en desarrollo. ¿Cómo es la relación con ese futuro, ¿no? con esa espera de un montón de familias que hoy todavía, después de más de un año y 3 meses, no saben si su familiar, su ser querido está vivo o muerto, y ustedes van a tener que hacer esa tarea, ojalá mañana, ojalá pasado mañana? Sí. Bueno, toda esta cuestión, yo es como siempre digo, respiré profundamente el 7 de octubre, ¿sí? Mantuve la respiración y por ahora no la puedo exhalar. O sea, el hecho de que haya 100 personas allí, de una manera o de otra, es lo que no me permite respirar en forma, como una persona en forma rutinaria respira. Hay personas que sí sabemos que están muertas por diferentes motivos.
una mezcla de lo que serían los servicios de inteligencia y el trabajo forense, ¿no? O sea, traer muestras o videos o fotos que nosotros podemos saber por una comisión especial que se formó con varias partes de profesionales para saber si están muertos o no. ¿Okay? Eso es una cosa. La otra es de personas que no sabemos si están muertas o si no, que Dios no nos permita, van a morir ahora porque no tienen tiempo. Hace mucho tiempo que no tienen tiempo ya. ¿Okay? Y otras que, bueno, no se saben si queremos que estén vivas, ¿no? No sabemos de qué manera están. ¿Cómo se sigue? Bueno, nosotros no paramos en ningún momento. Nosotros seguimos recibiendo toda clase de muestras todo el tiempo. Tenemos una doble rutina, la rutina de la medicina forense como la hacemos todos los días durante años y la rutina de seguir revisando partes para no perder la posibilidad de encontrar otros restos de un cuerpo sin vida de uno de las personas que fueron que fueron secuestradas sin vida o que fueron perdieron la vida ahí en ese infierno. Ujú. Bueno, de hecho, usted mencionaba que ustedes tuvieron que trabajar con aquellos que fueron tampoco Rescatados y rescatados, liberados. sí, liberados en los acuerdos hace ya más de un año. Sí. Y en ese momento, ¿cómo estaba la gente? Digo, en el sentido físico, pero también en el sentido emocional. Me imagino que como todo sobreviviente deben tener infinidad de pesadillas y de culpas y de sentimientos muy complejos, pero más que nada, ¿cómo ustedes pueden proyectar eso que esa gente vivió entre octubre y noviembre y diciembre, y hoy que ya ha pasado para muchos de ellos todavía un año más? Bueno, yo estimo que para ellos no ha pasado. No ha pasado el tiempo, siguen prisioneros, es lo que yo he hablado con algunas de las personas, siguen prisioneros de lo que han vivido allí, y siguen prisioneros porque hay otras 100 personas. Y ellos saben lo que ellos vivieron en 30, 50 días, 55 días, y saben muy bien lo que estas personas están pasando en este cautiverio, que no es un cautiverio, es un infierno directamente. Hay una cuestión errónea cuando uno dice, wow, se los vio muy bien. Sí, se los ve muy bien, pero esto va mucho más allá. 6 hospitales que fueron determinados por el Ministerio de Salud con los equipos locales de ellos y 6 equipos que tuve que formar de profesionales que revisan del punto de vista forense estas personas liberadas y rescatadas, ¿no? Como Noah. Entonces, o los argentinos, ¿no? Luis, Fernando, Gabriela, Clara, Mía. Es increíble ver, o sea, uno entiende lo que está viendo, no es lo que se ve. Estaban muy bien, estaban en un estado de éxtasis total, estaban muy choqueados del hecho de ya estar en Israel, con sus familiares, rodeados de amor, de protección, etcétera, etcétera. Pero vos mirabas a los ojos con un vacío impresionante, escalofriante. ¿Okay? Eso simplemente las personas que entienden en el tema. Desde el punto de vista corporal, se los veía corporalmente, externamente bien, pero era una ilusión, porque en realidad, bueno, tenían marcas y tenían problemas de salud como desnutrición, bajo peso, por supuesto, hay casos que son extremos, ¿no? De bajo peso impresionante. Bueno, y no hablemos de aquellas personas que fueron dañadas de alguna que otra manera por tiros y por malos tratos. Bueno, hubo abusos sexuales y todo tipo de situaciones Claro, que en algún momento... entonces llegar a verlos y hablar y más de uno te contaba cosas y más de uno, muchos, no contaron cosas que fueron saliendo con el correr de los meses. Se parece mucho a aquellos que sobrevivieron la Shoah, ¿no? Que hubo gente que tardó décadas en poder empezar a hablar. Sí, hay muchas personas, viste, que decís, ok, ellos no quieren revictimizarse, o sea, cuentan cosas y lo viven, es una continua victimización de la misma persona, entonces nos cuentan. Muy pocos pudieron tener
yo no sé decirlo, bueno, es una chica increíblemente, con una valentía impresionante, con un corazón impresionantemente grande, y muy, muy entera, con una entereza total, Ujú. Amit Suzanne, que salió a contar muy rápido, desde el momento que yo me encontré con ella, nos encontramos con una médica amiga mía, una residente, de hablar de una forma, obviamente, llantos y abrazos, etcétera, todos llorábamos, de contar todo lo que le hicieron, cómo lo hicieron, etcétera. Y bueno, cómo ella se salvó de la situación alguna que otra oportunidad, y de salir inmediatamente y contar lo que ella pasó, porque no le pasó a ella, le pasó a todas las mujeres del mundo, ¿ok? Ujú. No es a ella físicamente, psíquicamente, pero esto es algo que tendrían que haber difundido mucho más. Lamentablemente, grupos mundiales de feministas cerraron los ojos, como si el cuerpo de una mujer judía o israelita tenía mucho menos importancia que otros, ¿no? Es algo que yo no lo puedo entender. No, es algo que uno no lo... Podés entender que la ONU, que tiene más de 90 y pico de por ciento de los países son totalmente no democráticos, podés entender que no va a cumplir ningún rol importante en la neutralidad mundial, Pero no de la gente. pero no de la gente. Y Ujú. no de las mujeres que van por la mujer, que defienden a la mujer. Eso Me es algo imagino que que no no... siempre tiene la suerte, digo yo, la suerte de estar en una radio judía donde más o menos todos sabemos lo que ha pasado y no es la primera vez que hablamos del tema. ¿Qué le pasa cuando enfrenta o público o prensa de otros lugares? Muchos de ellos, abierta o no abiertamente, negando. Yo he escuchado las peores barbaridades, o sea, que Israel inventó todo esto. Ujú. Bueno, digamos, aquel que lo vio, usted lo vio. En alguna nota que yo leí que le hicieron, o sea, si yo pudiera proyectar lo que vi, tendrían que cerrar todos los ojos. Y entonces digo, ¿cómo convive con la negación? A ver, en un principio, como buen argentino que soy, me ponía muy mal, pero mal, o sea, nervioso, decían, bueno, no voy a decir ni por radio ni por televisión lo que decía, ¿no? Pero me ponía muy, muy furioso, y hoy por hoy siento lástima por esa gente. Siento lástima porque la cuestión es muy sencilla. Cuando alguien te viene a atacar y cerrar los ojos o te das vuelta, sabes que vas a morir de la peor forma, sabes que te van a atacar sin poder defenderte, sabes que les va a pasar. O sea, no hay peor ciego que no quiere ver. Una persona que se niega cosas que han realmente pasado son los primeros que van a sucumbir ante un terrorismo que no conoce las fronteras. Nombraste los casos que había en Argentina. ¿Quién hubiera pensado que la AMIA no fue solamente contra la AMIA, judíos, etcétera? El Ashegerut, la embajada de Israel, no fue solamente contra el Ashegerut. Murieron otras personas que no son judíos, no son israelíes. No. Esto es un atentado contra la humanidad. Entonces, hoy por Nadie sabe hoy, si va a ir en un tren y va a llegar a Tocha el día que explote la bomba. oh, ¿qué me pasó en aquella Sí. época? Fui invitado por grandes amigos de lo que sería el Centro Nacional de Medicina Forense de Cataluña, grandes amigos, a dar conferencias y di charlas, etcétera, etcétera. Y una persona del público me dice, wow, es terrible lo que están pasando, lo que han pasado, todos los atentados terroristas de esa época. Entonces me dice, bueno, por lo menos nosotros acá tenemos tranquilidad, tenemos esto, lo otro. Lo miré y le dije, abran los ojos. El terror no conoce fronteras. Algún día vas a ir por las Ramblas de Barcelona y alguien, Y pasó alguien a te va a los cargar. meses, pasó Claro. lo de Atocha. Sí. Me sentí re mal, porque digo, bueno, ¿cómo es una premonición? Yo no veo el futuro, ¿no? Pero entiendo y veo lo que pasa. Estamos hablando con Ricardo Nachman y yo quiero agradecerle también a la Embajada de Israel y al doctor que hayan llegado hasta aquí. Eh, Especialmente no quise que la nota fuera sobre cada caso y qué vio y qué no vio. El que quiera leerlo va a encontrar y el que quiera saberlo va a saber. Me parecía que era para mí más importante hablar de cómo una sociedad, cómo a través de sus ojos
una sociedad trata de deglutir esto que le está sucediendo y que todavía sigue sucediendo. Y la última pregunta, hay una del pasado y una del futuro. Nunca le pregunté por qué decidió ser médico forense, que es una de esas cosas que yo digo, después de estudiar medicina tanto tiempo, ¿cuándo fue el momento que dijo, no, yo voy a ser médico forense? Ahí está el error. Decidí ser forense a los 14 años. Ok, antes de ser médico. Sí, mucho antes. Estaba frente a la televisión, Quincy. Sí, El que lo Dr. recuerda, Quincy, no sí. sé, Jack Luckman, que murió hace unos pocos años, fue mi mentor, fue mi inspiración. Dije, mamá, quiero ser médico a los 14 años. Y bueno, madre judía, imagínate, ay, qué lindo, ¿qué querés ser? Y dije, ser médico. Quincy. Ahí está. En Rosario, donde yo me formé profesionalmente en la primera parte, nadie me llamaba Nachman, no Nachman, no Ricardo. Yo era Quincy. No obstante, había muchas especialidades que yo podía haber seguido porque me encanta, ¿sí? Pero bueno, llegué a Israel, vi la oportunidad de ser el Quincy argentino-israelí. Lo logré, el sueño del pibe. Y bueno, así fue que empezó Quincy argentino-israelí. Y una del futuro y no tan profesional, sino como parte de una sociedad. ¿Cómo imagina que Israel va a poder digerir y seguir adelante? ¿Cómo me imagina la sociedad israelí post 7 de octubre? Yo digo post 7 de octubre porque todavía el 7 de octubre se está viviendo. O sea, hay situaciones que en algún momento pasan a ser historia. No sé, si uno dice la guerra de Yom Kippur, terminó, lógicamente. Pero los efectos de la guerra de Yom Kippur no terminaron con la guerra, ni mucho menos. Y de hecho, fuera del aire hablábamos con el doctor, ¿no? Hay algo en la sociedad israelí que es la soberbia de un pueblo chiquito que se defiende por primera vez en una milenaria historia, puede defenderse. Y eso genera de alguna manera un sentimiento de superhéroe que, bueno, cada tanto recibe un cachetazo. Los superhéroes también reciben cachetazos. ¿Cómo imagina esta sociedad? Porque a usted le va a tocar todavía, por mucho tiempo, lidiar con las cosas más tristes del pueblo judío y de Israel como país. Lo que no te destruye, te fortalece. ¿Ok? O sea, Israel no es un país común, es un pueblo que en sí siempre ha salido de muchas cosas y va a seguir saliendo. Lo de la soberbia, sí, yo lo entiendo. Pido perdón de lo que sea, o sea, los que escuchen y que digan, oh, está hablando de política. No quiero hablar de ninguna manera de lo político, pero yo creo que la única manera de que nosotros podamos entender cómo vamos a seguir adelante es poder hacer un autoanálisis. Lo que están pidiendo acá en Israel mucho es una investigación, no para cortar cabezas. Yo no pido cortar cabezas, pido, si no tendría mucho trabajo más, no me interesa, sino de tratar de entender para no volver a hacer exactamente lo que hicimos o no hicimos en ese 7 de octubre o ese 6 de octubre, el día anterior. Es lo único que el pueblo pide y necesita, entender cómo fue, qué pasó, qué es lo que no hicimos, qué es lo que hicimos mal para poder seguir adelante, ¿no? Es de las únicas maneras, y estar unidos, porque no hay otra. El doctor Nachman, yo me acordé mientras decía recién eso que alguna vez después del atentado de la AMIA se hacían reuniones frente al Palacio de Justicia, me invitaron un par de veces a decir algo y yo había escrito algo que se llamaba El túnel del tiempo, en el que yo trataba de decir cómo hacemos para volver el tiempo atrás y hacer algo antes de que eso sucediera. Y como conclusión lo único que yo decía es la única forma de hacer algo para que algo no suceda es antes. Claro. O sea, hoy es el pasado de mañana. Entonces hay que hacer algo hoy para no tener que buscar una máquina que nos lleve atrás, que no sé si algún día existirá, pero es verdad, Israel tiene mucho que hacer para su mañana, porque algún día esto será el pasado y algo tendrá que haber quedado de bueno. Gracias por haberse llegado hasta aquí, gracias a Cari y gracias a todos. Yo sé que a nuestra audiencia no hace falta convencerla de nada. Y es una ventaja entre comillas, porque a veces me gustaría hablarle a la gente que no sabe, porque algo de docencia hay que hacer. Pero bueno, esta es una radio donde estamos todos los días hablando de este tema y simplemente la posibilidad de charlar con usted en vivo y en directo
nos lleva a poder recrear mínimamente el dolor. Cuando un forense cuenta que lloró, seguramente es porque vio algo que no está acostumbrado. Debe ser una persona muy dura para ser forense. Seguramente si usted dice no puedo parar de llorar o nunca he dejado de llorar, es porque lo que vio va mucho más allá de lo que su preparación le indicaba, y no justamente por el hecho científico técnico, sino por el contexto. Sí. Y bueno, ojalá tenga mucho menos trabajo en el futuro, que algún día llegue a la oficina y tenga que tomar mate y nada ¿Qué más. hago? ¿Dónde voy? ¿Qué hago Voy a hoy? la playa. Gracias, muchas gracias. Gracias a vos. Con mucho placer. Gracias. Nosotros seguimos en el coffee. No está en el coffee, todavía es pensando. Estaba mirando el horario. Enseguida nos vamos a Israel, porque vamos a charlar con el profesor Steiner.